tardes, estamos en la primera semana online de actualización en servicio social, con fecha del 27 de junio al 3 de julio. Esta conferencia está desde el país México, en Guadalajara, Jalisco. Se denominará Trabajo Social de lo ortodoxo a lo disruptivo. Se abordarán 5 ejes temáticos, los cuales constarán del 1. Trabajo social a través del tiempo. En este eje temático abordaremos los eventos importantes en el ámbito del trabajo social, así como su desarrollo histórico. En el eje temático número 2 veremos qué es el trabajo social disruptivo. En el 3 abordaremos un decálogo disruptivo del trabajo social con 10 ideas claves para transformar la disciplina de las ciencias sociales. En el tema 4 vamos a ver los retos y los desafíos para lograr la disrupción en el trabajo social. Y por último tenemos un epílogo con las conclusiones y reflexiones finales. En el eje temático número 1, trabajo social a través del tiempo, Miguel Miranda en el año del 2003 nos menciona: habla de la profesión en una perspectiva de construcción científica, profundizando en el desarrollo del trabajo social a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. En el marco del proyecto global de las ciencias sociales, donde se comparte la preocupación por comprender la realidad y buscar alternativas de solución, al momento marcado por la industrialización, las migraciones masivas y la concentración de los núcleos humanos que marcaron la cuestión social. Esta tesis habla de cómo el trabajo social caritativo evoluciona a la cientificidad. Nuestro siguiente tema del mismo eje número 1 es una mirada a la historia del trabajo social. Tenemos como primer punto que esta nace en México en el año de 1933 y en el estado de Jalisco nace en el año de 1953. En su plan de estudios se encontraban materias como administración doméstica, costura a mano y dactiloscopía. Esto en el año de 1937, a principios de la formulación del trabajo social. Después, en una época mediana, en el año de 1976, encontramos ya materias como antropología cultural, situación agraria y derecho familiar. Y en una época actual, en el 2016, podemos encontrar materias como política social, población y medio ambiente, psicología del desarrollo humano e investigación social. Aquí vemos cómo los saltos del 33 al 2016 se han visto un gran avance, desde materias que están más por el orden caritativo a materias ya más de investigación y de hacer científicos sociales en la disciplina. En este tenor vemos como los años 30 a 70 hay un avance en cuanto a teoría y metodología para formar a los licenciados en trabajo social, ya que en esta parte se elimina el nivel técnico y deja verse como profesión auxiliar. Sin embargo, de los años 70 a la época actual se han modificado pocas materias, en el plan de estudios quedando un gran porcentaje en la formación ortodoxa. Esto es importante resaltar porque si bien de los 30 a los 70 se elimina el nivel técnico para dejar solo a licenciados en trabajo social, que en la actualidad algunos profesionistas tienen ese nivel técnico y buscan la homologación. Sin embargo, para los años 1970 hasta esta actualidad 2016, son pocos los cambios en cuanto a teoría y metodología que se han creado en trabajo social. Vemos los saltos históricos a partir de un enfoque profesional. Juan Barrex, del grupo ECO, nos menciona la división de trabajo social como: primero fue una asistencia social, después evolucionó a un servicio social y por último, su última etapa, que ya será el trabajo social. En ese sentido, servicio social se encuentra como la época mediana. Sin embargo, en países como Italia, Brasil y Angola, a la profesión de trabajo social se le sigue llamando servicio social, pero esto no significa que tengan
una preparación de mediana calidad, sino que solo se quedó así el nombre. Solo es una distinción entre nombre de trabajo social a servicio social. Ezequiel Anderek, por su parte, nos dice que él va a nombrar la primera fase como fase benéfico-asistencial, la segunda fase como paramédica y parajurídica, donde aquí ya son auxiliares de estas profesiones. Después evoluciona a la aséptico-tecnocrática, y la tercera fase va a ser la concientizadora y revolucionaria, esta ya enmarcándose en la reconceptualización del trabajo social. Boris Lima nos menciona que para él serán las fases pretécnica, técnica, precientífica y por última fase la científica. Y Susana García Salor de Argentina nos menciona ella que las denominará a las etapas en primera instancia como damita de la caridad, enmarcando esto en la filantropía y la asistencia social. Después se evoluciona a robotina, ya con más metodología y modelos, y por última a la guerrillera. Estas serán sus etapas de ella. Y la Asociación de Trabajadores Sociales Mexicanos AC nos dice que será la asistencial, la seguridad social, la desarrollista y por último la de promoción social. Siguiendo esta línea sociohistórica, tenemos que en la década de los 20 se le consideraba a la profesión como un auxiliar técnico instrumental intermedio. Ya lo mencionábamos anteriormente que al trabajo social se le consideraba como el ayudante del enfermero o del abogado. Después suele denominársele a las trabajadoras sociales como las visitadoras sociales, ya que empiezan a hacer visitas a los domicilios para dar la ayuda social. Después se les denomina al trabajo social que surgió como respuesta a las necesidades más urgentes derivadas de las condiciones de miseria en el que vivían grandes núcleos de la población, caracterizándose por un hacer por amor de Dios y un hacer por amor al hombre. Esto obviamente se enfocará a la primera fase del trabajo social, a la que es la filantropía y la caridad, donde todo se hacía con un fin de amor a Dios y no se tenía con teoría ni metodologías científicas propias del trabajo social o de las ciencias sociales. Siguiendo la línea del tiempo, tenemos que en 1929 la Escuela de Salubridad imparte un curso de puericultura e higiene infantil para enfermeras y parteras empíricas y una clase de economía doméstica para que las enfermeras visitadoras adquiriesen conocimientos a fin de facilitar una vida barata e higiénica entre las familias. Después, la primera institución educativa de trabajo social en el país fue la Escuela de Enseñanza Doméstica y Trabajo Social. Esta fue de la Secretaría de Educación Pública. Y desde el 1926 se había contemplado el proyecto. Sin embargo, este fue conocido de manera oficial hasta el 2 de febrero de 1933. Gracias al empeño de su fundadora, la profesora Julia Nava de Ruiz Sánchez, y las primeras egresadas de la carrera empezaron a trabajar en el 1936. Esto fue por un decreto presidencial emitido por el general Lázaro Cárdenas. Encontramos en 1937 que esta nueva profesión es definida como lo que se hace en beneficio de los demás, por atención, por amistad, cuando este servicio se imparte por personas preparadas técnicamente para hacerlo y sacar el mayor provecho posible de su acción, en favor de otros individuos. Es que a estas personas se les llamará trabajadoras sociales. Vemos como en esta definición, en el decreto oficial del expresidente Lázaro Cárdenas, todavía tenemos esta visión caritativa y asistencialista, nada cientificista ni metodológica. Vemos cómo todavía en el 1937 está enmarcada por la asistencia social. A lo que respecta en el estado de Jalisco, la configuración de la carrera en trabajo social se comienza a gestar por medio de las actividades individuales de la doctora Irene Robledo García. En 1943 ella es becada por la Asociación Cristiana Femenina
Estudió en la Ciudad de México la carrera de Trabajo Social en el área infantil del Hospital del Niño y más tarde recibe otra beca para continuar sus estudios de trabajo social en la Universidad de Denver. Momentos históricos importantes para el trabajo social. Tenemos a Jane Addams y el movimiento de los Stellenbosch House, fundadora de la escuela de Chicago. Ella fundó el departamento de Chicago siendo ella trabajadora social. Jane Addams fue una de las precursoras del trabajo social estadounidense, junto con Mary Richmond. Ella fue de las precursoras en la organización de la caridad COS denominada. Y tenemos a otros actores importantes del trabajo social estadounidense. La Escuela de Trabajo Social de Nueva York, con Gordon Hamilton y Florence Hollis. La Escuela de Pensilvania, con Virginia Robinson y Julia Taft. La Escuela de Chicago, esta vez de Trabajo Social, con Helen Harris. Y la Intervención en Crisis, con Lydia Rappaport y David Kaplan, junto con Naomi Golan. Estos fueron ya después precursores de los modelos de trabajo social, como el modelo de intervención en crisis de Naomi Golan. Aquí ya se está forjando un trabajo social más científico, que obviamente comenzó en Estados Unidos. Tenemos que la profesión de trabajo social fue forjada en un momento de pleno cambio. Fue el sello del siglo XIX a principios del siglo XX. Los americanos tenían una visión del mundo por la cual veían a Dios y a la religión como el motivo y la causa de la mayoría de los acontecimientos. Gradualmente esta perspectiva cambió y hacia finales de los siglos los americanos tenían una perspectiva del mundo más secular y humanística. La religión era todavía importante, pero la creencia de que la sociedad podía ser configurada e incluso mejorada a través de los nuevos descubrimientos de la ciencia y la tecnología era generalmente aceptada. La emergencia del trabajo social es una pieza de esta larga historia. En el número 2 vamos a definir qué es el trabajo social disruptivo. Vamos a definir la disrupción. Se utiliza nombrar aquello que produce una ruptura brusca. Por lo general, el término se utiliza en un sentido simbólico, en referencia a algo que genera un cambio muy importante y determinante. Por otra parte, la teoría de la disrupción fue formulada originalmente por Clayton Christensen, él enfocado a temas de emprendimiento social, de mercadotecnia y de negocios sociales. Vamos a abordar 3 ejemplos de disrupción e innovación social. Tenemos la telefonía fija, teléfonos de casa, vs la telefonía móvil, teléfonos celulares. Vemos como la telefonía fija o de casa ya no es precisamente muy necesaria como medio de comunicación. Ya ahora casi todos tenemos ya un celular y ya no es necesariamente que estés en tu casa para que alguien se comunique contigo. Como en la época pasada que tenías para llamar por teléfono a alguien tenías que estar en tu casa y ahora con los dispositivos móviles esto ya se puede hacer en cualquier parte. Un segundo ejemplo tenemos al taxi, pese el Uber. Encontramos en el Uber un servicio de transporte en ocasiones más barato, más cómodo y por vía de plataformas desde tu celular. Aquí lo puedes pedir desde tu teléfono y se ha incrementado mucho esta tendencia de los Uber y en este sentido los taxis ya se han quedado un poco rezagados en el mercado. Y la tercera disrupción tenemos que va a ser la computadora de escritorio, que ha quedado olvidada por la formulación de la laptop o la computadora portátil. Ya las computadoras de escritorio pues solo las tienen en oficinas o en empresas. Ya no es muy común que alguna persona en su casa tenga computadora de escritorio. Por lo regular ya se tiene más una computadora portátil para el hogar o para si eres estudiante o empleado. Ya las computadoras de escritorio han quedado un poco obsoletas. Vamos a definir al trabajo social disruptivo. Será aquel que innova en toda la extensión de su ser, desde la teoría hasta la praxis, el cual tome como referencia los teóricos fundamentales en trabajo social y partiendo de ahí se generen nuevas formas
y nuevas visiones de hacer el trabajo social. El trabajo social disruptivo. Para alcanzar este trabajo social es preciso generar 1. Nuevas teorías propias del trabajo social y sistematizar experiencias. Para tener teorías propias y no tomar teorías de la psicología o de la sociología, es importante sistematizar nuestra práctica. Esto nos permitirá generar un trabajo social puro. ¿Por qué? Porque será teoría generada desde el trabajo social y no tomar de otras disciplinas lo que ya se ha investigado. En el 2 tenemos renovar la metodología clásica del trabajo social, en este caso la de caso, grupo y comunidad, con nuevas herramientas o nuevos métodos para que sea mejor su incidencia en los problemas sociales y en los individuos. Y como punto 3 tenemos generar las nuevas herramientas de intervención en trabajo social enfocadas a las TICs. Siempre utilizar las TICs a favor del trabajo social. Podemos aportar una innovación que nos han dado las TICs en este caso. Por ejemplo, sería el Google Maps, que nos facilita las visitas domiciliarias, y esto en la época pasada obviamente no se tenía. Entonces, tomar las cosas que nos faciliten el trabajo a favor. ¿Cómo lograr esta reingeniería en el trabajo social? Si queremos generar una ruptura brusca y un cambio muy importante en nuestra disciplina, debemos generar cambio desde la acción y no desde el discurso. Hay que crear microproyectos enlazados con las nuevas tecnologías, ya que nos pueden dar un auge mundial. Y no solo quejarnos en diversos escenarios de la desigualdad que se vive en nuestro entorno cotidiano. No hay solo que quejarse por el mal sueldo o por los pocos espacios que tenemos en el plano laboral, sino hay que crear nuestros propios proyectos individuales de manera micro, porque en cualquier momento se pueden expandir y pueden hacerse de manera macro. Tenemos el decálogo disruptivo del trabajo social en el número 1. Nunca te quedarás con alguna duda o inquietud. Será imprescindible para captar la mayor parte de los conocimientos. Está enfocado a los alumnos en siempre resolver todas sus dudas, ya que si no comprenden la información, no podrán hacer suyo el conocimiento y después transmitirlo. Siempre preguntar todo lo que no se sepa. En el número 2, no permitirás una educación vertical donde solo vas al aula a escuchar y a tomar notas. Siempre serás activo y participativo, porque en medida en que tú tengas estas actitudes, aprenderás más el conocimiento que se te está dando en el aula. 3. Generarás un ambiente de aporte circular de enseñanza, aprendizaje continuo. Con estas actitudes se quita el aprendizaje vertical y ortodoxo y se genera un ambiente horizontal de aprendizaje por ambos lados. 4. Serás crítico, analítico y propositivo en torno a la disciplina del trabajo social. 5. Usarás nuevas tecnologías en proyectos que sean pertinentes para mejorar su impacto. 6. No replicarás las ideas ortodoxas, institucionalizadas o asistencialistas en el trabajo social. No hay que quedarnos con las mismas acciones de las instituciones, sino hay que renovar desde la institución para que pueda haber una mayor incidencia. En el número 7, sistematizarás tus experiencias de intervención profesional para contribuir al conocimiento bibliográfico de la disciplina. La 8, tus acciones estarán encaminadas por los preceptos de la justicia social y la autogestión de los sujetos sociales. La 9, te actualizarás teórica y metodológicamente para incidir de manera efectiva en los nuevos escenarios sociales. Hay que actualizarse siempre en materia de teoría y de metodología, porque los problemas van evolucionando y van haciéndose más complejos. Es por ello que se tienen que tener profesionistas de todas las áreas capacitados para enfrentar esos problemas sociales. Y número 10, no serás una barrera o un obstáculo para el ejercicio y acción de otro trabajador social o de otro profesionista. En caso de que
no estés aportando, no estés creando algo, pues no sirvas tampoco de barrera o de tope. Siempre, si alguien quiere hacer proyectos o está aportando un poco desde su trinchera, no se hace este obstáculo o este tope. Simplemente, si no estás aportando, pues no seas la barrera para que las demás personas puedan seguir avanzando. Número 4. Los retos y los desafíos para lograr esta disrupción. Será un amplio conocimiento del corpus teórico, es decir, la existencia de un cuerpo preciso, transmisible y acumulativo de conocimientos, que fundamente científicamente la intervención. ¿Esto qué nos quiere decir? Que como los sociólogos tenemos que ser especialistas en teoría. ¿Por qué? Porque toda esta teoría la vamos a llevar al campo y con los sujetos sociales. Entonces es imprescindible dotarnos de todo este conocimiento social que ya se ha investigado para poder hacer nosotros nuestra nueva teoría. Porque esto, a mayor conocimiento teórico y metodológico, mayor incidencia en la realidad social. Cuando tenemos mayor incidencia, obviamente será mayor el beneficio a la comunidad o al sujeto que se le esté abordando. Es indispensable, y el mundo actual lo demanda, formar a científicos sociales con las capacidades de intervenir en un mundo complejo como lo es México en estos momentos, con vastos problemas de salud mental, pobreza, desigualdad, violación de derechos humanos y el cambio climático severo que estamos viviendo en la actualidad. A manera de reflexión, Teresa Matus nos dice: las promesas no han sido cumplidas, la pobreza no se ha resuelto, los muertos nos hacen demandas, la disputa es por la verdad, es hoy más vigente que nunca. Y la verdad solo se encuentra a partir de la crítica. La lucha por el reconocimiento y la dinámica social del desprecio es la morada del trabajo social. Este es el lugar en el que nos movemos, porque estamos en contacto con el dolor, con la exclusión, con la explotación, el engaño y con la mentira permanente. Y nuestro último tema, que es el epílogo y las conclusiones finales, tenemos que los profesionistas que hablan del trabajo social deben dejar de caer en la demagogia constante y sistémica, y no solo decir que se ama al trabajo social o a la disciplina, o que el trabajo social es maravilloso, sino demostrarlo con acciones concretas. ¿Qué proyectos estás haciendo para cambiar tu realidad social si es que te parece que es deficiente? Los trabajadores sociales, cuando no dejas a la persona un rastro de crítica, pues esto no va a servir de nada un discurso vacío, si no dejas un rastro de crítica, de análisis, de reflexión y por último, más importante, de acción concreta. Porque se dice más con la acción que con el discurso vacío. Y por último analizamos estos autores, la maestra Mari Carmen Mendoza Rangel y Miguel Miranda con su tesis Pragmatismo, Interaccionismo Simbólico y Trabajo Social, de cómo la caridad y filantropía se hicieron científicas, y el trabajo social en México, Desarrollo y Perspectiva, de Aida Valero. Y esta fue todo por parte de la Red de Estudiantes Egresados de Trabajo Social en Jalisco, una conferencia desde México para Brasil.